El ataque de Israel a Irán, iniciado el 13 de junio y finalizado en una tregua auspiciada, o mejor dicho, impuesta por Estados Unidos el 23 de este mismo mes, deja algunas enseñanzas y muchos interrogantes, no solo sobre la geopolítica de Oriente Medio, sino en la lucha por la hegemonía mundial. Con esto en mente, en esta reflexión plantearé las consecuencias que tiene para sus principales actores esta fase de la guerra, iniciada por Israel y terminada por Estados Unidos para intentar detener el plan de Irán de obtención de armamento nuclear. Desde el ataque de Hamás a Israel, el 7 de octubre de 2023, este país se ha visto en el dilema de recuperar un prestigio internacional que la sorpresa y efectividad de esa masacre, aunado a la crisis de los rehenes que todavía siguen en Gaza, mancilló. ¿Cómo responder a ello? En esencia, en Oriente Medio un país vale tanto como la fuerza que se muestre, sea como poder militar, sea mediante poder suave, como el económico de Qatar. El dilema se enmarca en la situación generada por el plan nuclear militar de Irán, país que continuó con el objetivo, a veces velado, otros explícito, de ser un contrapeso al poderío israelí en la región. El ataque de junio a Irán es la respuesta de Israel a este dilema, que se ha ido aclarando a medida que el gobierno hebreo ha respondido exitosamente en diversos frentes. Lo ha hecho no solo contra las facciones palestinas en Gaza, si bien allí el conflicto está empantanado y roza lo caótico, sino también contra Hezbollah en el Líbano, grupos pro-chiítas en Irak y los hutíes de Yemen, todos ellos dependientes logística, militar o económicamente del gobierno de Irán. Recordemos, por ejemplo, que si bien hubo una crisis en el apoyo de Irán a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina entre 2011 y 2017, por divergencias sobre la guerra civil siria y en menor medida la cuestión de los hutíes, Irán reanudó su apoyo financiero a estas organizaciones palestinas. No es el único país que dona dinero a estos grupos armados y no están tan vinculados con otros a las fuerzas Quds. Recordemos, la división exterior de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas iraníes, fundada tras la Revolución de 1979 y que es el poder que sostiene a los líderes actuales. Pero su apoyo estratégico es indudable. Es más, fue la intención de hacer descarrilar un posible acuerdo entre Arabia Saudí e Israel, similar a los que tiene este Estado con otros países musulmanes como Egipto, Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán o Marruecos, lo que fomentó el ataque de Hamás de octubre de 2023, algo que estaría alineado con la pretensión iraní de la hegemonía regional. Las acciones israelíes contra los grupos armados de apoyo a Irán, unidas a la caída del gobierno de Bashar al-Assad pro-iraní, sustituido por un gobernante pro-Turquía, ha permitido al gobierno hebreo contener las amenazas cercanas que lastraban cualquier ataque a 1.500 kilómetros de sus fronteras y más allá, como el realizado contra el aparato nuclear militar y de élites de Irán. El reciente ataque de Israel, Operación León Ascendente, contra Irán, es parte entonces de una guerra irrestricta, es decir, que no se limita a los enfrentamientos bélicos, sino que incluye ámbitos como el económico, cibernético o cultural. Sin embargo, uno de sus puntales bélicos sucedió meses atrás. El 26 de octubre de 2024, Israel desmanteló de manera encubierta algunos de los segmentos clave del sistema de defensa aéreo de Irán. Ello creó un corredor de vulnerabilidad que permitió una ofensiva como la que hemos visto posteriormente. Ello, junto a acciones como las actuaciones del Mossad, el Servicio Secreto de Israel, dentro de territorio iraní, en acciones, por ejemplo, con drones encubiertos con paralelismo con la Operación Telaraña de Ucrania en Rusia, posibilitaron la superioridad aérea israelí que hemos visto y el poder cumplir cada uno de los objetivos tácticos de la Operación León Ascendente. Así, por ejemplo, del 13 al 14 de junio de 2025 se produjo la neutralización del conjunto de la defensa aérea iraní, así como asesinatos selectivos en la cadena de mando militar y científica y el rastreo y destrucción de misiles balísticos. Posteriormente, entre el 14 y el 17 de junio, se produjeron los ataques a las plantas de Natanz e Isfahan, donde se enriquecía uranio y se estaba buscando obtener el armamento nuclear. Además, se bombardearon instalaciones clave dentro de este entramado nuclear, así como varios lanzadores misiles tierra, en concreto un tercio de los lanzadores disponibles iraníes. Por otra parte, los asesinatos del conjunto del mando, control e inteligencia iraníes prosiguieron. Esto mostró que esta falta de defensa iraní facilitó que los ataques de Israel se ampliasen a otros blancos, como por ejemplo la prisión de Evin, símbolo de la represión a opositores del régimen islámico, o las rutas de acceso al complejo nuclear de Fordow. Además, se siguió atacando a las élites de la Guardia Nacional Revolucionaria, el ejército y élites
de la Guardia Nacional Revolucionaria, del Ejército y científicas relacionadas con el régimen iraní, ello hasta el 24 de junio. El éxito de las primeras acciones seguramente es lo que ayudó a que Estados Unidos aprovechase esta inercia del caballo ganador e hiciera aún más grande la ventana de oportunidad de debilitar a Irán. El ataque estadounidense, llamado Operación Martillo de Medianoche, se efectuó la noche del sábado 21 de junio, de la noche del 21 de junio al domingo, hora Estados Unidos, contra 3 instalaciones del programa nuclear de Irán. En orden de importancia, la pionera Natanz, Fordow, a 80 metros bajo tierra y solo alcanzable con armamento estadounidense, e Isfahán. ¿Sale Israel fortalecida de estos ataques? Sí, pero a corto y medio plazo. Ello no solamente por haber atacado a su mayor enemigo sin apenas daños, una treintena de civiles fallecidos frente a las 1000 bajas en Irán, incluidas decenas de miembros de su élite, sino por haber implicado en su ataque activa o tácitamente a otros países. Estados Unidos, por ejemplo, ha participado en la guerra, tanto protegiendo a su principal aliado en Oriente Medio como bombardeando Irán. A cambio, el principal coste que ha pagado la potencia mundial ha sido un ataque a una base en Qatar, un ataque casi coreografiado, puesto que Irán avisó tanto a este país, intermediario clave para alcanzar la tregua y seguramente para las próximas negociaciones, como a Estados Unidos. Mientras, los países de Oriente Medio musulmanes o bien no han defendido a Irán u otros como Jordania han ayudado a proteger a Israel de la oleada de misiles iraníes. Sin embargo, tras estos días de guerra, la principal debilidad de Israel continúa siendo política y a largo plazo. Es decir, en adagio clásico, la guerra continúa la política, pero son irreductibles la una a la otra. El país continúa con protestas cíclicas por las decisiones del presidente Benjamin Netanyahu de centralizar las instituciones en torno al Ejecutivo, sobre todo el Poder Judicial, y la gestión del rescate al medio centenar de rehenes, una treintena fallecidos que mantiene Hamás. Por añadidura, el alineamiento con Trump es algo que puede ser beneficioso para el gobierno israelí, siempre que el trumpismo se mantenga, pero no hay indicios de que esto sea así, y de hecho la polarización en Estados Unidos o la visión de Israel como demasiado alineada con las tesis republicanas podría erosionar ese consenso al más alto nivel entre ambos estados. Desde esta hipótesis podría verse el ataque de Estados Unidos a Irán como un ataque de Estado, esto es, consensuado por el complejo militar industrial y el gobierno, más que una decisión de régimen, decidida por la administración Trump o por este mismo, lo que supondría tener que sopesar caso por caso como son las decisiones de Estado. Indicio de esto último es el tiempo que se requiere para preparar un ataque como el de Fordow, así como la ventaja geopolítica que ha logrado Estados Unidos, algo a lo que me referiré más adelante. Finalmente, como en el dinosaurio del microrrelato de Augusto Monterroso, cuando Israel despierte, Gaza seguirá allí. Es decir, tras las maniobras exitosas militares e incluso geopolíticas, la obligación de hacer política con los vecinos regionales persiste. Por añadidura, militarmente poco o nada de los ataques contra Irán es aplicable a Gaza, un entorno donde las acciones hoy por hoy se parecen más a insurgencia de baja intensidad, artefactos explosivos improvisados, paqueos o disparos aprovechando blancos fáciles, una población hostil y una opinión pública internacional crítica. Aun así, si los países musulmanes, árabes, turcos o persas también asumen que cuando despierten de sus sueños radicales Israel va a seguir allí, quizás ese despertar a nuevos escenarios sea menos abrupto y menos cargado de miedos. Y respecto a Irán, Irán es un poder regional y lo va a seguir siendo, ello independientemente del régimen que haya en Teherán. Lo que no es inherente al país es la animadversión, es un eufemismo para algo peor, del régimen iraní contra Israel. Este antisemitismo de Estado es un cálculo del régimen teocrático de los ayatolás, puesto que antes de 1979, incluso durante la guerra contra Irak, las relaciones con Israel no eran de la beligerancia actual. Irán considera que su hegemonía en la región es natural, con raíces históricas quizás solo asimilables entre sus vecinos a las de Turquía. El país resalta su origen como Persia, un antecedente milenario frente al artificio de los otros países de la región, fruto de los laboratorios imperialistas occidentales. Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etc., son entidades del siglo XX, fruto de la descomposición del Imperio Otomano y el posterior trazado casi de nuevo cuño de las potencias imperiales. Igualmente, confluyen en la beligerancia de Irán una religiosidad minoritaria chiita, aunque mayoritaria dentro del país persa o de Irak, frente a la mayoría mundial sunita, 90% de los musulmanes.
y un sustrato revolucionario iraní declinado como antiimperialismo, sobre todo frente a Estados Unidos. Es decir, hemos de tener claro que a pesar de ser una teocracia, Irán se opone a los países conservadores de la región, gobernados por élites familiares patrimonialistas, además de exportar su ideología, saber hacer y demás medios de influencia a movimientos populistas internacionales. En ellos incluye no solo los de cuño chiita, sino aliados como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Todos ellos, por ejemplo, han suspendido sus relaciones con Israel, unidos por una retórica que utiliza para sus intereses de realpolitik el discurso populista antiestadounidense. Visto así, desde la perspectiva de Irán, no es casual la beligerancia contra Israel, que por ser un Estado reciente no musulmán y aliado de Estados Unidos en la región, concentra a los enemigos del régimen de los ayatolás. Una de las maneras en que la profundidad estratégica, que es la capacidad de un país de intervenir lejos de las fronteras para obtener intereses principalmente geopolíticos de Irán, afecta más a Israel, es promover o reforzar enclaves religiosos chiitas armados cerca del país hebreo. Sin embargo, por lo comentado tras octubre de 2023, el eje de resistencia, como se autodenomina en este conglomerado de Hezbollah, por ejemplo, ha quedado diezmado en el último año y medio. Otra parte de este eje de resistencia, como Siria, ya no tiene un presidente proiraní, al haber perdido el apoyo de una Rusia que sigue desangrándose en Ucrania y ante un Irán refractario a jugársela contra Turquía. Y los hutíes no dejan de ser un gobierno de facto en una parte de Yemen, precarios, sin fuerza aérea, aunque ingeniosos y controladores del estrecho de Bab el-Mandeb, clave en el tráfico marítimo entre el Canal de Suez y el Océano Índico. A esto se añade que ninguna de las potencias mundiales proiraníes, Rusia y China, han hecho nada para impedir que este país y que Israel y Estados Unidos bombardeasen donde y como quisieran el país persa. Y a pesar de la interrelación del gobierno de Moscú y el de Teherán desde 2010, pero maximizada por la guerra de Ucrania en 2022. Mientras tanto, China se ha posicionado como un defensor del orden internacional, aunque haga dentro de sus fronteras lo opuesto a lo que propugna fuera de ellas, y también ha defendido el comercio, preocupada por el impacto de un posible cierre del estrecho de Hormuz controlado por el gobierno de Teherán. En definitiva, Irán no es un casus belli ni para Moscú, como podría ser el envío de tropas estadounidenses en suelo ucraniano, ni para China, como sí lo sería defender militarmente a Taiwán. Aún así, si las partes en guerra cumplen el reciente alto el fuego impuesto por Estados Unidos, Irán tendría un par de puntos a favor en posibles negociaciones, que de por sí serán difíciles, dada su derrota militar fuera y dentro de su territorio. Por un lado, el régimen no ha mostrado debilidad. Esto es un punto fuerte, ya que lo que no sabemos es por qué no se ha mostrado esa debilidad. Algunos apuntan por la fortaleza del aparato de seguridad interno, otros por la ausencia de alternativas unificadas de oposición. El propio Trump se ha retractado en un post en su red social Truth de un post donde deslizaba la posibilidad de un cambio de régimen en Irán sin saberse muy bien a qué se refería. En todo caso, el sistema dual iraní, donde instituciones ligadas directamente al líder de la revolución forman un Estado dentro del Estado, con mayores medios y prebendas, dificulta un cambio quirúrgico del régimen. Los fallidos cambios alentados desde el exterior en Irak y Afganistán tampoco son precedentes halagüeños para Estados Unidos. Otro punto a favor de Irán es que si conserva la voluntad de hacerlo y en el peor de los casos puede reconstruir su sistema nuclear en un par de años. Habrá que estar en estos días a calibrar exactamente qué retraso ha sufrido el programa nuclear. Por ejemplo, un informe preliminar del Pentágono sugería que el bombardeo estadounidense lo habría retrasado solo unos meses, pero en realidad lo que está por ver es si los daños de los bombardeos israelíes y estadounidenses disuaden a Irán de buscar de nuevo una bomba nuclear. Tanto Jerusalén como Washington han establecido esto como una línea roja, pero de mantenerse los gobernantes de Teherán es cuestión de paciencia y tiempo, por ejemplo, para que cambien las administraciones de Netanyahu y Trump, el que Irán vuelva al punto de partida. Finalmente, ¿en qué situación queda Estados Unidos al respecto? Bien, Estados Unidos ha reforzado su posición mundial. Más que entender la participación en la guerra con Israel de un modo subjetivista, por ejemplo, por la afinidad entre Netanyahu y Trump, aunque pueda haberla, o psicologista por una supuesta islamofobia trumpista, que contradiría la sintonía con países tan disímiles, incluso enfrentados entre sí como Arabia, Jordania o Qatar,
habrá que considerar el trasfondo geoestratégico. Según este, la principal potencia mundial ha dejado claras sus reglas frente a las autocracias con las que se disputa el mundo. El problema es que no se sabe muy bien si las reglas que ha dejado si las reglas que ha dejado esta política de Trump son las del propio Trump o las de Estados Unidos. Es decir, tenemos que plantearnos en qué medida se puede conseguir un acuerdo duradero independientemente de quién esté en el poder en Estados Unidos. Si hacemos caso a cómo suele ser el presidente estadounidense actual, en las negociaciones que vienen con Irán se buscará un acuerdo rápido, quizá contraintuitivo, seguramente efectista y vendible como exitoso, aunque parte de él oculte problemas mayores. Por desarrollar lo sostenido en este comentario, quizá podemos plantearnos que Estados Unidos no podía permitir, en este contexto de Oriente Medio, que un aliado tan afín a Rusia como Irán poseyera una bomba nuclear. Ello no solamente en apoyo de Israel, sino por la carrera armamentista que se generaría en Oriente Medio. Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Irak, Turquía podrían buscar la bomba, repitiendo el efecto espejo que ya sucede entre las dos potencias nucleares de India y Pakistán. Es más, si China tiene en Corea del Norte un aliado con capacidad nuclear y Rusia se ha acercado también al país norcoreano, un enemigo que además exagera su capacidad de incidir internacionalmente precisamente por la posesión del arsenal nuclear, no sería una temeridad permitir ahora que Irán, repitamos, tan afín a Rusia y a China, y en cualquier caso imprevisible, desarrollara tal armamento. 12 días después de estos ataques militares, Irán, atenazado por quienes han buscado mostrar fuerzas en la región, Israel y a nivel mundial, Estados Unidos, si quiere mantener su régimen, es quien debe recuperar su fuerza regional y batallar por atraerse aún más la fuerza de las potencias china y rusa, sobre todo de la primera. De no hacerlo, el riesgo de que Israel y Estados Unidos, en caso de que fallaran las negociaciones, planteen un nuevo ataque como finalizar lo ya empezado, es un fatalismo factible para los persas.